Bueno, es un gozo como siempre estar con ustedes. Es realmente una alegría ver cómo la iglesia en Hurlingham sigue creciendo. Nosotros oramos como ustedes lo hacen por nosotros cada domingo por ustedes. Y llegar a la iglesia y ver a los hermanos, ver amigos ya conocidos es para mí un privilegio enorme. Hoy no pudo venir mi esposa ni mis hijos, pero bueno, están orando por este momento. Traigo saludos de la iglesia Carapachay, como siempre que tengo la oportunidad de venir. Traigo saludos de ellos para ustedes y bueno, hoy en particular orando para que Dios use a sus siervos con la palabra. Los invito a abrir las Escrituras en Isaías capítulo 6. Vamos a estar meditando un poquito acerca de esta visión, este llamado de Isaías. La situación de Isaías parado en presencia de un Dios santo, como cantábamos recién. Dicen las Escrituras ahí, voy a leer de la Reina Valera. Yo sé que ustedes usan las Américas, ahí cambian algunas palabritas. Pero dice así Isaías capítulo 6, estamos todos, versículo 1. Vamos a leer todo porque es un pasaje tremendo para que podamos meditar juntos. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con las voces del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí y envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entiendan, ni se conviertan y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Vamos a orar. Dios, estamos parados delante de tu presencia, Señor, de la presencia de un Dios santo, abriendo las Escrituras, santas Escrituras, Señor, deseando que hables al corazón y que tu Espíritu Santo aplique a cada uno según su necesidad, Señor, lo que tú quieras hablar. Entregamos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestros oídos a escuchar tu voz, Señor, para ser prosperados, Señor, en el alma, entendiendo, Señor, que tú eres santo y nosotros pecadores, Señor. Necesitamos que hagas tu obra, Señor. Descansamos en el poder de tu Espíritu y en el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si pudiéramos hablar de hechos históricos de Martín Lutero antes de su conversión, sin duda que hubo un momento preciso en su vida que marcó la vida, vamos a decir así, de este monje agustino. Ese acontecimiento fue el día que Martín Lutero tuvo que oficiar su primera misa como sacerdote católico. Lutero, quien era un hombre confiado, seguro de sí mismo, dicen los historiadores que en el momento que él iba a ofrecer la oración de consagración de la misa, Martín Lutero tambaleó.
Una corriente de nervios subió por su cuerpo, sus ojos se pusieron vidriosos, sus manos empezaron a sudar y no pudo oficiar la misa. Y fue para el público y en especial para su familia un hecho bochornoso, vergonzoso. ¿Qué le pasó a Martín Lutero? ¿Qué fue que a un hombre tan firme como él algo lo hizo tambalear, teclear? Bueno, él cuenta con sus palabras luego de que se convirtió en un libro titulado La esclavitud de la voluntad. Y dijo esto: antes de esa palabra, de las palabras de consagración en la misa, yo me quedé estupefacto y aterrorizado. Pensé para mí mismo, ¿con qué lengua voy a dirigirme a tal majestad si todos los hombres deberían temblar aún ante la presencia de un príncipe terrenal? ¿Quién soy yo para levantar mis ojos y mis manos hacia la majestad divina? Los ángeles le rodean. Un solo movimiento de ellos hace temblar la tierra y yo, un miserable y pequeño pigmeo, diré, yo quiero esto y pido aquello. Porque soy polvo y ceniza, lleno de pecado, y estoy hablándole al Dios vivo, eterno y verdadero. Martín Lutero tembló ante la idea de presentarse delante de un Dios santo para poder servirle. No porque él tuviera un conocimiento exhaustivo de la santidad de Dios, sino porque la santidad de Dios lo hacía pensar en la justicia de Dios. Y esto él creía nunca alcanzar. Una situación similar a esto vivió el profeta Isaías, pero con un entendimiento quizás un poco más correcto, ¿no?, del carácter de Dios. Pero igual que Martín Lutero, él tembló por sentirse indigno de poder servir a un Dios cuando se encontró parado frente a la presencia de la santidad de Dios. Y al igual que estos hombres, nosotros tampoco podríamos servir a Dios sin primero conocer el carácter de Dios a quien servimos, sin conocer nuestra condición delante del Dios a quien servimos. Y por eso yo quiero hoy que veamos juntos cómo Isaías desarrolla toda esta idea del carácter de Dios, de la condición del hombre y del servicio del hombre a un Dios santo. Vamos a ver en versículo 1 al 4 la visión del profeta Isaías. Vamos a ver en versículos 5 al 7 la reacción del profeta Isaías frente a esta visión que tiene. Y de manera muy, muy breve, vamos a ver en versículo 8 al 13 la misión del profeta Isaías. La encomendación, la misión, el servicio del profeta Isaías. Versículo 1 al 4, acerca de la visión del profeta Isaías. El profeta, antes de describir la visión que tuvo acerca del Señor y todo esto que estuvimos leyendo, nos pone en un contexto histórico que creo que es necesario entenderlo. Él dice en versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Esto nos da la información que el año en que Isaías tuvo esta visión fue en el año 740, o sea, en el siglo 8 antes de Jesucristo. Ahora, ¿quién fue este rey? ¿Por qué es tan importante que Isaías nos ponga en este contexto histórico? ¿Quién fue este rey? ¿Por qué Isaías quiere presentarlo antes de contar acerca de la visión que él tuvo del Señor? Bueno, el rey Usías, también conocido como Azarías, comenzó a reinar en Judá cuando tenía 16 años. Luego de que su padre Amasías dejara el trono en las manos de su hijo, por haber sufrido una derrota por el rey Israel. Recordemos, Israel se había dividido en dos partes, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Isaías predica a estas 2 tribus del sur, donde este rey empieza a gobernar en sus años, joven, 16 años. Según Isaías capítulo 1, versículo 1, profetiza en los días de varios reyes, pero en particular en el reinado del rey Usías. Su nombre significa Jehová es fortaleza. Jehová es fortaleza, y claramente es que con la fortaleza o la ayuda de Dios es que este rey que comenzó a reinar a los 16 años, reinó 52 años sin ser un dictador. La historia nos cuenta que este rey desarrolló la agricultura, abrió pozos en el desierto, pozos de agua, restauró fortificaciones que habían sido destruidas, edificó torres en Jerusalén, reforzó el ejército, la potencia militar, reinó ahí en Judá, venció a los filisteos, a los árabes, a los amonitas, destruyó los muros de Gat, entre muchas otras ciudades. Pero lo que muestra esto es que este era un gran rey, amado por el pueblo, valorado por el pueblo. Este rey era un rey amado, querido, valorado por el pueblo, pero que trágicamente terminó su reinado de una mala manera.
Su corazón se llenó de orgullo, dicen las Escrituras, por causa del éxito que él tenía al adquirir riquezas, potencia militar y demás, que quiso tomar el lugar que Dios le había dejado a los sacerdotes en el templo y ofrecer él sacrificios, tomando la función que a él no le correspondía. De manera soberbia y arrogante, siendo así que Dios, encendido en su enojo porque es un Dios santo, hirió a este hombre con lepra. Y dicen las Escrituras en 2 Crónicas, capítulo 26, versículo 21, que este rey terminó habitando solo, como un leproso en una casa apartada, excluido de la casa de Jehová. Sin embargo, uno de los reyes más poderosos a nivel potencial, vamos a decir, y material, que murió solo y apartado de la casa del Señor, como leímos recién, y a pesar que sus años hayan terminado mal, fue un rey que el pueblo lloró su muerte. Lloró su muerte. Y ahora tenemos ahí sí a Isaías. Probablemente el profeta se encuentra en el patio del templo, ya que el lugar santo era exclusivo para aquellos sacerdotes de la tribu de los levitas, a quienes estaban encomendadas este tipo de tarea en el templo, pero está Isaías ahí llorando la muerte, quizás orando, no lo sé, la muerte de uno de los reyes más apreciados por el pueblo. El rey había muerto, la noticia corre rápidamente por las calles de Jerusalén, la estabilidad emocional del pueblo se ve sacudida, tambaleada, quizás pensaban ahora, ¿quién nos va a gobernar después de 52 años donde hubo un rey a quien nosotros amamos? Ahora, ¿quién va a venir a reinar? Quizás pensaban que podrían ser derrotados fácilmente por un pueblo ajeno. Para los piadosos, los judíos piadosos, quizás era el momento de sentirse atemorizados, porque quizás el estado espiritual iba a decaer, porque si hubo un rey que hizo que la corrupción espiritual floreciera, era este rey Usías. Bueno, el rey había muerto y la noticia era tremenda, tremenda. Aquel que les dio una aparente seguridad militar y prosperidad material ya no estaba. Y dice nuestro texto, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Dicen las Escrituras que en ese mismo año de desequilibrio, vamos a decirlo así, emocional para la nación de Israel, para el pueblo de Judá, Isaías vio al Señor. ¿Y qué vio Isaías? ¿Qué vio Isaías? Vio al Señor temblando, vio al Señor confuso, vio al Señor desesperado buscando a ver ahora quién puede ser el sucesor del rey Usías. Vio al Señor corriendo de un lado a otro porque la noticia de la muerte de este rey lo sorprendió. No, dice el texto que vio al Señor sentado. La expresión vi yo al Señor trae la idea de vi yo al soberano. En el idioma hebreo tenemos dos nombres con el cual nosotros nos podemos referir al Señor. Uno es Jehová, el cual conocemos como su nombre designado por Dios mismo, como aquel que se revela, autosuficiente, autoexistente. Y el otro nombre es el de Adonai, que más que un nombre es un título con el cual se reconoce a Dios como el Señor soberano de todas las cosas. Al decir Adonai, nosotros queremos afirmar que Dios es soberano, está al control de todas las cosas, de toda la creación. Y David se refiere con estos dos nombres, Jehová y Adonai, en un mismo salmo, Salmo 8, versículo 1, diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, ahí está, oh Jehová, Adonai nuestro, oh Jehová, nuestro soberano, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y cuando Isaías ve a Dios, su expresión es maravillosa. Recuerde la situación de incertidumbre para el pueblo. Isaías dice, vi yo al soberano, vi yo al Adonai. Y este es uno de los puntos que más deben resaltar a la hora de que nosotros leamos este texto. Ante la crisis de la soberanía de la nación de Israel, Dios, el soberano Dios, sigue reinando. Nada lo conmueve, no está confuso, no está confundido por las circunstancias que inquietan a su creación. Qué gran alivio, hermano, es pensar en esto y cómo debe sentirse el creyente al leer este relato. Cuando el caos nos acecha, cuando nuestra vida se ve golpeada por las pérdidas, cuando nuestra economía se desmorona, cuando nos sentimos vulnerables y desprotegidos, Dios sigue estando al control, reinando soberanamente sobre la vida de sus hijos. Y esto debe traer consuelo al alma del creyente. El rey terrenal ha muerto, pero el rey soberano, supremo, nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, se encuentra firme y poderoso, sentado en su trono,
alto y sublime, sobre todo reino, sobre todo ser, sobre todo rey, muy por encima de todo, sereno y muy tranquilo, dominando su creación y observando la fragilidad del hombre. Dice el texto que en esta visión el profeta ve las faldas del Señor que llenaban el templo. Las orlas, creo que dicen las Américas, que llenan el templo. Esto es un llamado al ropaje real de este rey soberano, a diferencia de un rey terrenal. Los reyes lucían ropas, entre más fina, más larga, más excelso, más majestuoso sería ese rey. Cuando vemos en las series, cuando vemos en las películas, o mismo en las noticias de alguna coronación de algún rey, ellos presentan sus túnicas bien extendidas y pesadas porque eso hace lucir la majestad de este rey. Pero en este caso dice que las ropas de este rey soberano, de este Adonai, llenaban el templo. Llenaban el templo. Su majestuosidad es extremadamente maravillosa. Esa es la idea. Su grandeza es sorprendente y ahí se encuentra Isaías. Ahí se encuentra Isaías, en la misma presencia de Dios, en su santo templo, donde mora la gloriosa luz de la majestad de Dios y donde sus ángeles le sirven de noche y de día. Isaías está en el templo de Dios. No es el lugar terrenal donde habitan los sacerdotes, levitas. Es el lugar donde Dios tiene su morada, donde se encuentra Isaías. Isaías nunca pudo entrar al templo terrenal. Sin embargo, ahora está dentro del templo celestial, si se puede decir así. Algo que el profeta sabía de memoria era cada lugar y cada parte del templo. De hecho, los judíos debían memorizar cada parte, cada lugar del templo, porque no podían entrar allí tampoco. Y debían, quizás él acordarse de que había un lugar específico dentro del templo llamado propiciatorio, el cual tenía 2 ángeles, querubines, dice las Escrituras, donde se veían enfrentados el uno al otro, tapando sus rostros con sus alas. Pero acá dice que no ve ese tipo de ángeles, dice que ve serafines, quizás otro tipo de o estilo de ángeles, no lo sé, pero él dice que son muchos, pienso que son cientos quizás, que vuelan por encima del trono de Dios. La visión, hermanos, es majestuosa. Pónganse a pensar, entren al templo con Isaías, párense con Isaías y empiecen a vislumbrar lo que el Señor está relatando en este pasaje. Es asombroso. Ángeles nunca vistos por los ojos de ningún ser humano son los que vuelan alrededor del templo del trono de Dios, que cuidan la santidad de Dios. Ángeles protectores que vuelan sobre el trono y la alaban y están al servicio diligente de Dios. Es lo que está viendo Isaías. Dice nuestro texto que estos seres tienen 6 alas. Dice el texto que con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Es una visión hermosa pero temible a la vez también. Y si bien no podemos ilustrar a estos seres, por favor no pensemos, como dice C.S. Lewis en su libro titulado Cartas del Diablo a su sobrino, que son esos ángeles rubios, gorditos, con sus cachetes colorados, con alas cortitas y una trompeta, o un estilo Cupido con su arco y flecha. E incluso nosotros llamamos a nuestros bebés que son como pequeños ángeles. Bueno, nada que ver con lo que está viendo Isaías en esta visión. Nada que ver. Estos son seres fuertes, impactan por su belleza y causan terribles sensaciones de miedo cuando están parados frente a ellos. Nos cuenta el profeta Daniel, quizás no con este estilo de ángeles, pero él ve a un ángel en 10:5 en adelante, donde se le presenta en visión y dice que su presencia era tan terrible que los hombres huyeron despavoridos de él. Y ante esa visión dice que Daniel cae como muerto por causa del miedo que le causó la presencia de este ángel. De tal manera que el ángel tuvo que tocar su hombro y Daniel, en forma de 4 patas, vamos a decirlo, sus rodillas y sus manos apoyadas en los pies, no pudo más que estar ahí quieto y no se pudo parar. La visión de Isaías es maravillosa. Dice que estos serafines tienen 6 alas. 6 alas. ¿Por qué 6 alas? Quizás Dios hizo material de más y buscó a ver a qué ángel se lo pudo poner y se lo puso los serafines. Claramente no. Dios hace las cosas perfectas y tiene un propósito. Dicen que con 2 volaban, una especie de constante aleteo, vamos a decir, volar por encima del trono y para una rapidez en su ejecución cuando Dios les manda o le ordena algo, una orden. Pero aún más dice que con 2 cubrían sus rostros. ¿Por qué?
porque no podían ver con sus ojos la majestad y la gloria de Dios y no tener alguna consecuencia. Vemos en un momento en Éxodo capítulo 33, versículo 18 en adelante, cuando Moisés intentó osadamente ver el rostro de Dios. Luego de que Dios le prometa su presencia, de guiar al pueblo, Moisés le dice, muéstrame, ¿qué? Tu gloria. ¿Y qué pasó ahí? Dios le responde, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. En otras palabras, no hay criatura alguna que pueda soportar el esplendor de mi gloria, Moisés. No lo hay. No lo hay. Sin embargo, Dios le permitió, aunque sea, ver destellos de la gloria de Dios, pero nunca pudo ver su rostro. Nunca pudo ver su rostro. Dice el texto en Éxodo que apenas Moisés pudo ver sus espaldas pasando cuando Dios lo tuvo que meter en una hendidura porque su gloria es demasiado. Y acá tenemos la razón por qué los ángeles se cubren el rostro, y es que no pueden soportar ver la gloria de Dios sin ser consumidos. No pueden ver la gloria de Dios sin ser consumidos. Ninguna criatura soportaría el resplandor completo de la gloria de Dios sin ser de alguna manera desintegrado, si se me permite decir. Dice Isaías que además estos seres cubrían sus pies, quizás en señal de reverencia, quizás en señal de humildad, quizás mostrando su condición de criatura delante de un Dios creador. Bueno, esto es verdad, pero el hecho es que están parados en un lugar que es santo. Están parados en un lugar que es santo. Recordemos también a Moisés cuando tuvo la orden de descalzarse ante la presencia de Dios en la zarza ardiente. Creo que todos recuerdan eso, porque el terreno que pisaba, que era terreno santo. Santo. Y si bien Moisés quizás habría ido a buscar muchas veces alguna oveja perdida en ese lugar, esta vez tuvo que descalzarse porque la presencia de Dios santificó el terreno que pisaba Moisés. La presencia de Dios lo santifica, la presencia de Dios lo purifica todo. Y estos ángeles están ahí en plena intimidad y comunión con Dios, en la presencia misma de un Dios que es santo. Y cuando tocan el suelo, ese suelo es santo y deben cubrir sus pies en señal de reverencia. Pero el punto no está en lo sublime de los ángeles, no está en la majestuosidad de estos ángeles. Noten que solo Isaías los describe lo que ve, pero el énfasis que quiere dar Isaías está no en lo que estos ángeles hacen o pueden hacer, sino en lo que estos ángeles dicen. Noten conmigo versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, de su gloria. Esto es lo que hacen y dicen los ángeles que moran en la presencia de Dios, vuelan alrededor de su trono, le adoran por su belleza y le cantan por su santidad, le alaban por su santidad. Santo, Santo, Santo. Estos ángeles cantan como si fueran a una sola voz, un coro de ángeles, de voces que dicen Santo, Santo, Santo. 3 veces Santo. ¿Y por qué repiten estas palabras? Bueno, algunos comentaristas han argumentado que alaban a la Trinidad, un santo para Dios el Padre, un santo para el Hijo y un santo para el Espíritu Santo, y es interesante, pero no. Una de las maneras hebreas que se usaban para captar la atención era mostrar la urgencia o la importancia de algo por medio de la repetición de las palabras. Esto le daba énfasis, le daba importancia. Por momentos vemos al Señor mismo, Jesucristo, en el Evangelio, en los Evangelios, cuando habla y quiere llamar la atención, diciendo, de cierto os digo. Y la idea es enfatizar algo. En Apocalipsis 8:13 se pronuncian 3 ayes para hablar de un juicio inminente. ¡Ay de los moradores de la tierra! Llamando a una triple repetición para elevar el énfasis, vamos a decir así, a la mayor importancia. Estos ángeles cantan Santo, Santo, Santo. No se escucha que estos ángeles digan Santo es el Señor de los ejércitos, ni tampoco Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, sino que dicen Santo, Santo, Santo. Y es interesante que en las Escrituras no muestren ningún otro atributo de Dios expresado con la importancia que expresan la santidad como en esta ocasión.
En ningún momento vemos en las Escrituras que Dios que diga algún profeta o alguien, o los ángeles mismos, misericordioso, misericordioso y misericordioso es el Señor. Amor, amor, amor. O justicia, 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 o verdad, verdad, verdad. No, no. No lo vemos. Pero sí leemos que dicen que es santo y santo. Y que su misericordia es santa, que su justicia es santa, que su verdad es santa, que su amor es santo. ¿Por qué? Porque cuando la palabra santo es aplicada a Dios, no es simplemente un atributo más de la deidad de Dios, sino que es sinónimo para nosotros de la deidad de Dios. Es sinónimo de la divinidad de Dios. Cuando hablamos del santo, todos sabemos de quién nos estamos refiriendo. El santo. Sabemos que una referencia a Dios, sinónimo de su divinidad. Cuando nosotros hablamos de la santidad de Dios, reducimos quizás simplemente a esta palabra al hecho de que Dios está separado, porque la palabra santo significa cortado, separado. Pero va más allá de estar separado del pecado o de su propia creación, sino que la idea es que Dios está separado, sí, pero está muy por encima de todos, está allá, es trascendente, es como inalcanzable. Y esa es la idea también de santidad. Es lo que está más allá de todos los límites, está por encima de todo, no es alcanzable. Y eso resalta también la majestuosidad de Dios, la superioridad de Dios, apunta a la infinita separación que hay entre Dios y el hombre. De hecho, cuando las personas hacen un juramento para que alguien crea en sus palabras, se suele jurar por algo que en verdad uno aprecia. Algunos suelen hacerlo, quizás no en nuestro círculo cristiano, obviamente. Tenemos que ser veraz siempre con nuestras palabras. Algunos juran por su propia familia, por sus bienes, incluso por su propia vida, para que otra persona le pueda creer en lo que él está diciendo. Bueno, Dios es veraz y no debería jurar por nada, pero de hecho cuando Él lo hace por algo que es preciado para Él, y es por su persona misma, y es su santidad. Dice el Salmo 89:5, una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré, dice el Señor. Amós 4:2, Jehová es el Señor, juró por su santidad. Luego de esto, sabemos que vino un juicio. Bueno, la santidad de Dios es el rasgo que distingue a Dios y es lo que debería distinguir al creyente también. Cuando los discípulos le pidieron al Señor que le enseñase a orar, yo sé que Diego lo enseñó, el Señor les dijo que comiencen reconociendo la santidad de Dios. Padre, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. No tener un claro entendimiento de la santidad de Dios, hermanos, y creer que Dios es simplemente un Dios bueno, que su santidad es lo de menos porque Él es misericordioso, Él es amoroso o bondadoso, va a hacer que nosotros adoremos un ídolo y no a Dios. No a Dios. R.C. Sproul, en su libro La santidad de Dios, y del cual yo basé mucho de mi estudio en ese libro, dijo lo siguiente: cualquier intento por entender a Dios fuera de su santidad es idolatría. Cualquier intento por entender a Dios fuera de su santidad es idolatría. Es por esto que los hombres y los ángeles alaban a Dios y lo hacen, entre otras cosas, por su santidad. Por su santidad. Salmo 34, cantad a Jehová, vosotros todos sus santos, y celebrad la memoria de ¿qué? De su santidad. Salmo 110:3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Y al escuchar las voces de estos ángeles y tener la visión tan sublime de la santidad de Dios, la escena se vuelve, hermanos, en verdad tenebrosa. En verdad tenebrosa. Dice nuestro texto en 6:4, y los quiciales de las puertas, luego de que estos ángeles clamaran y cantaran santo, santo, se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Estas puertas, las partes inanimadas, vamos a decir, de las puertas, los quiciales, los marcos de la creación de Dios, tiemblan como si fueran columnas de agua, de goma eva, frente a la presencia de estos ángeles y estas voces que truenan, potentes, en ese coro de ángeles que dicen santo, santo, santo. La visión de Isaías, hermano, no fue la más hermosa visión hasta ese momento. Dice que todo temblaba y que la casa se llenó de humo.
La casa se llenó de humo. Cuando leemos esta escena, nuestra mente es como que se traslada a un momento similar en el libro de Éxodo, y más precisamente en el monte Sinaí, ¿recuerdan? Éxodo 19:16 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el monte Sinaí humeaba, relacionen, humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Éxodo 20:19, y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de las bocinas, y el monte que humeaba, y viéndolo temblaron, y se pusieron de lejos. Porque la presencia de un Dios santo se paró en ese monte. Imagínense a Moisés, imagínense al pueblo de Israel. No es como si un volcán hiciera erupción y un terremoto hiciera temblar la tierra unos cuantos segundos. Era una especie de quizás de cientos de volcanes, terremotos interminables moviendo y agitando el monte Sinaí, y estos hombres temblando a los pies de este monte. Algo así está viendo Isaías. Tiembla todo, tiembla todo. Y este hombre, este profeta, conocedor de las Escrituras, conocedor de la ley de Moisés, sabía que no estaba parado frente a un Dios tierno y amable simplemente. Él sabía que estaba en presencia de un Dios santo. Él sabía, y lo que ve no es otra cosa que la imagen de un Dios santo que no tolera el pecado. Que no tolera el pecado. Todo lo que ve hasta ahora no es una imagen de la misericordia de Dios, sino de su terrible y pura santidad. Y no solo que todo el lugar tembló, no solo que todo el lugar se estremeció, sino que el cuerpo de Isaías también tembló. No al oír la voz. ¿Soy yo? ¿Me quedo quietito? ¿Digo? Bueno, me quedo más. No muevo mucho los brazos. Ese es el ruido, el estruendo. Isaías tembló. Isaías se estremeció. No al oír la voz de los ángeles, como dijimos, sino al verse parado o saberse parado frente a la presencia de un Dios santo. La visión de Isaías fue estremecedora, pero aún más la reacción de Isaías fue también, o estuvo a la altura también, vamos a decirlo así, de esta visión que él está contemplando. Dice versículo 5, y empieza acá la reacción de Isaías frente a esa visión. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que estoy perdido, dice la Biblia de las Américas, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Notaron la reacción de Isaías? ¿Escucharon? Él no dijo: oh Dios santo, ya que tú eres trascendente, te revelaste a mí que soy un mensajero fiel y piadoso elegido para este pueblo. Oh Dios, se ve que en verdad soy un profeta importante, porque ni siquiera a Moisés te le revelaste de esta manera y no le permitiste ver tu gloria, y yo puedo estar parado frente a ti en este templo santo. Seguramente Dios vas a tener que armar en algún momento en tus 66 libros de las Escrituras algún libro que lleve mi nombre, porque en verdad soy importante. Ahora Dios, deja que vaya como profeta a la nación y que predique esto que me mostraste. No, Isaías literalmente tembló, hermano, ante la presencia del santo Dios. Y aún Dios no había empezado a hablar. Y Isaías se había declarado perdido. Dios no había hablado y Isaías se sentía muerto, perdido. Estas fueron sus palabras: ay de mí, ay de mí. Él no se detuvo a preguntar acerca de los ángeles, ni del ropaje, ni de qué calidad era el tipo de ropaje que llevaba el rey sentado en su trono. Él se declaró muerto por tan solo verse parado frente a la presencia de un Dios santo, hermanos. Santo. ¿Saben lo que significa cuando un profeta pronunciaba un ay? Juicio. Juicio inminente. Era una manera de introducir una profecía negativa para referirse al juicio que vendría de parte de Dios. Era la forma en que Dios comenzaba a pronunciar una maldición sobre el pueblo. Cuando Dios proclamaba por medio de sus profetas algún anuncio, el profeta comenzaba con las palabras: así dice Jehová, porque no tiene nada que decir este profeta si no son palabras de Jehová.
Pero venía este anuncio acompañado de afirmaciones positivas y negativas. Cuando eran positivas, mayormente se usaban palabras de bienaventuranzas, pero cuando eran negativas, se usaban palabras de juicio. Vemos a Jesús dando un anuncio positivo. En Mateo capítulo 5, conocido Sermón del Monte, con las palabras bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los misericordiosos. Pero también no solo vemos al Señor pronunciando de manera afirmativa o positiva, con bienaventuranzas, sino que también vemos al Señor pronunciando juicios a los fariseos. Vemos en Mateo 23, versículo 13, diciendo al Señor: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis los cielos y delante de los hombres, etc.! ¡Ay de vosotros, guías ciegos! ¡Ay de vosotros, insensatos y ciegos! Bueno, cuando estas palabras de juicio aparecen en la boca de los profetas, el pueblo debía ¿qué? Temblar. ¿Por qué? Porque Dios iba a castigarlos. El profeta Jeremías anunció estas palabras. El profeta Ezequiel anunció estas palabras. Daniel, Miqueas, Nahum, Habacuc, Zacarías, Malaquías pronunciaron estas palabras, estos juicios. El mismo Isaías, un capítulo más atrás, pronuncia estos ayes. Acompáñenme, solamente un capítulo para atrás, versículo 18. Dice, esto nos va a ayudar a entender por qué Isaías dice lo que dice cuando dice ay de mí. Dice en versículo 18, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con yuntas de carreta. Versículo 20, ay de los que a los malos dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas, de las luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Versículo 21, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Versículo 22, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Vemos en estos versículos que Isaías está pronunciando juicios de maldición sobre el pueblo a causa de sus pecados. Y esto era serio, hermanos, porque cuando un profeta pronunciaba un ay, recuerden, esperen juicio de parte de Dios para la nación, un juicio de un Dios santo que no tolera el pecado, que no pasa por alto el pecado de nadie. Y ahora, volviendo a Isaías 6, verso 5, podemos entender el peso de las palabras de este profeta. ¡Ay de mí que soy muerto! ¡Ay de mí que soy muerto! La primera vez en la historia de un profeta de Dios que se pronuncia una maldición sobre sí mismo. Se autopronuncia un juicio inminente. Hace tiempo atrás, bastante tiempo atrás, leía al pastor y teólogo Jonathan Edwards, y él decía que Dios siempre prepara un hombre en cada generación que sobresalga de esa generación por su piedad, por la santidad, comparándolo con el resto de las personas. Bueno, si esto realmente es así, como dice Jonathan Edwards, créanme, hermanos, que este hombre piadoso y santo que sobresaldría en los tiempos del rey Usías era sin dudas este profeta. Sin dudas este profeta. Seguramente era el hombre más piadoso que haya vivido en todos los tiempos. El mejor hombre de la tierra. Un verdadero siervo de Dios. Pero cuando él ve la terrible majestad de la santidad de Dios en esa visión, no pudo más que quebrarse delante de Dios y reconocer su condición y pronunciar sobre sí mismo lo que pronunció el capítulo 5, unos versículos atrás, sobre el juicio que vendría a la nación, pero ahora sobre lo que vendría sobre él. ¡Ay de mí, que soy muerto! Él no apeló a su piedad, él no apeló a su amor por la ley de Dios, no apeló a su bondad. Él solo pudo ver su condición de pecador parado frente a la presencia del Dios santo y decir: soy muerto, estoy perdido, estoy perdido. No hay forma de escaparme de Dios. No puedo escaparme de Dios. Estoy muerto, me estoy muriendo. No puedo resistir a este Dios, estoy arruinado, diría Steve Green en una canción, por ver la santidad de Dios. ¿Por qué se siente así? Porque no solo vio a Dios, sino que se vio a sí mismo. Noten conmigo versículo 5, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Este hombre era el hombre de Dios para las personas.
Era el enviado de Dios. Cuando alguien quería saber algo acerca de Dios o de lo que fuere que tenga relación con su vida, iban en busca del profeta Isaías. Iban a su casa, le golpeaban las manos y estaba el profeta Isaías presentado ahí, parado, diligente, para hablar acerca de las cosas de Dios. Pero este hombre que vivió una vida solo para buscar honrar a Dios, un solo vistazo de la santidad de Dios, y chao hermanos, este hombre quedó devastado. Se sintió el peor de todos los pecadores. Isaías dice que la razón para sentirse así es que es un hombre de labios inmundos. Claramente los labios inmundos son consecuencia ¿de qué? De un corazón inmundo. Jesús mismo dijo que lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina al hombre. E Isaías afirma, soy hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. En otras palabras, Dios, tengo la boca contaminada. Contaminada de pecado porque soy un pecador, mi boca no está limpia. Mi boca no está limpia. Como diríamos nosotros, tengo la boca sucia. En un punto Isaías habrá pensado que su profesión de profeta era inútil. Que él no era apto para este servicio porque no era limpio de labios. ¿Saben cuál era la herramienta de un profeta, hermanos? Su boca. Él hablaba de parte de Dios. Era un enviado de Dios. Y él dice, mi boca, Dios, es inmundo. Yo soy un profeta y Dios, mirá mis labios. Tengo la boca sucia, mis palabras son corruptas. Y el pueblo donde habito no es mejor ni peor que yo, es también corrupto. Tiene sus labios corrompidos. ¿Saben cómo se llama eso, hermano? Convicción de pecado. Convicción de pecado. Cuando un hombre se enfrenta cara a cara con el Dios Santo, cuando un hombre está expuesto a la palabra de Dios, predicando el carácter del Dios Santo, no puede verse más que un pecador miserable, hermanos. Y eso es porque tiene convicción de pecado. Porque tiene convicción de pecado. Y sabe que el pecado lo separa de Dios y lo condena al mismo infierno porque no tiene nada que hacer con un Dios santo. No hubo hombre en la tierra que se haya sentido digno de estar parado frente a la santidad de Dios y no ser persuadido de su pecado al ver que Dios es un Dios santo, que no tolera el pecado. Pensemos en los padres de Sansón, en Jueces capítulo 13, 22, cuando el mismo Señor se le presentó. ¿Cuál fue la palabra de Manoa, el padre de Sansón? Ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios, le dice a su esposa. Pensemos en el apóstol Pedro, en Lucas 5, el primer encuentro del Señor con Pedro en la pesca milagrosa. ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro al verse parado frente al Señor Jesucristo, ante la presencia de este Señor santo y sublime, hecho carne? No fue, oh Dios, te alabo, yo sabía, cuando habló Andrés conmigo, yo sabía que tú eras Dios. No, su actitud fueron tremendas y se comunican en las palabras de Pedro diciendo que cayendo de rodillas ante Jesús dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador, soy un hombre pecador, no tengo parte con vos. Señor, vete, no puedo soportar tu presencia, soy pecador. Esa es la reacción de los incrédulos cuando están frente a un creyente piadoso. No toleran que sean santos. No toleran. La primera reacción es de rechazo frente a la santidad. Cuando ven un hombre que es piadoso, íntegro. El pecador no tolera la pureza de Dios. El apóstol Juan escribió en su libro sobre la primera venida del Señor Jesucristo, en Juan 1, 9, 10, que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Los hombres no le recibieron. Y Juan 3:19 dice cuál fue la razón por la cual estos hombres no le recibieron. Y la razón es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y ahora tenemos un hombre parado frente a la santidad de Dios sin esperanza, por más bueno que haya sido, y sin aún escuchar la voz de Dios.
La conclusión del estado de Isaías es, no porque el evento haya sido sorprendente, no por ver ángeles por doquier dando vueltas por encima del trono de Dios, sino que el estado deplorable en que él se encuentra es porque en sus palabras dice, mis ojos vieron la santidad de Dios, mis ojos vieron al Santo, mis ojos vieron al Rey, a Jehová de los ejércitos. Hubo un solo vistazo, hermano, y chao, quedó fulminado. Hermanos, Dios tenía para Isaías, y ahora lo vamos a ver, una de las misiones más importantes que un profeta pudo haber tenido jamás que llevar a cabo. Predicar por muchísimos años la palabra de Dios a un pueblo que iba a cerrar sus oídos, que no iba a escuchar su voz, a un pueblo que lo iba a maltratar. Dios iba a preparar a Isaías para sufrir una muerte violenta. Pero Isaías, hermano, creo que nunca hubiese podido llevar a cabo esta obra, esta misión, sin primero saber quién es Dios. Y para eso tuvo que tener una visión de la gloria de Dios, de la gloria de Jesucristo sentado en su trono, reinando en santidad. Juan 12:41 afirma que la persona que Isaías ve sentada en el trono de Dios es el mismo Señor. Esto es una cristofanía, una aparición del Cristo preencarnado antes de que se haga hombre. Es Jesús, la imagen del Dios invisible, la que está viendo Isaías ahí. Ese conocimiento de este Dios lo que hace reaccionar a Isaías como un pecador. Y ese conocimiento de Dios lo que nos lleva a nosotros a ver nuestra condición. Juan Calvino, un teólogo, dijo en su institución de la religión cristiana: es cosa evidente que el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios. Y después de haberlo contemplado, desciende a considerarse a sí mismo. Porque estando arraigado en nosotros el orgullo y soberbia, siempre nos tenemos por justos, perfectos, sabios y santos, a no ser, dice Juan Calvino, que con manifiestas pruebas seamos convencidos de nuestra injusticia, fealdad, locura y suciedad, pero no nos convencemos si solamente nos consideramos a nosotros mismos y no a Dios, el cual es la sola regla con que se puede ordenar y regular este juicio. En otras palabras, con palabras más concretas, no nos podemos conocer a nosotros o no podemos conocer qué tan pecadores somos si solamente nos miramos a nosotros o nos comparamos entre nosotros, salvo que Dios se revele y al contemplarlo seamos convencidos de nuestra pecaminosidad. Eso es lo que está diciendo Juan Calvino. Esta fue la experiencia del profeta. Isaías está parado frente al Señor, quien lo va a encomendar una misión, pero no sin antes éste le conozca y se arrepienta de sus pecados. Es por su pecado que Isaías se ve como un hombre muerto. Y es el mismo pecado que separa al hombre de Dios. Primero Juan 3:4 dice que este pecado es porque transgredimos la santa ley de Dios. No alcanzamos el estándar de la santidad de Dios. Un mal pensamiento en toda nuestra vida y chao, hermano, estamos perdidos. Estamos perdidos, violamos las normas de Dios porque somos pecadores por naturaleza. Y esto afecta a nuestro destino, hace que las personas se pierdan en el infierno. Afecta a nuestra voluntad, afecta a nuestras relaciones con las personas, pero sobre todo afecta a nuestra relación con Dios y nos sentencia a una eternidad sin esperanza, sin Dios y en la condenación eterna. Y el profeta está ahí, hermano, arruinado y parado, perdido frente a la santidad de Dios. Pero bueno, Marco, son todas pálidas las que nos tirás. Son todas pálidas, no tirás una buena. Recordá que Dios es amor y Dios es misericordia. Y eso es verdad. Y yo puedo decirte que si hoy estás sentado acá, escuchando la palabra de Dios, es porque Dios en su misericordia no nos ha consumido. Porque el primer pecado, hermanos, Dios debería eliminarlo. Debería eliminarnos. Pero acá vemos que Dios es santo, que es justo, que no tolera el pecado y que nosotros como Isaías no podemos hacer nada ante esta declaración. Lo que necesitamos es quitar nuestros pecados. Necesitamos que nuestro pecado sea removido. Necesitamos un mediador. Y es lo que experimenta el profeta Isaías. Lean conmigo versículos 6 al 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo:
He aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahí tenemos al profeta de Dios perdido, destrozado, desesperado, y vemos a Dios obrar. Sobre este texto dice R.C. Sproul en su libro, Santidad de Dios, lo que no hizo Dios al ver a Isaías en este estado. Él no dijo, oh Isaías, ¿por qué eres tan dramático? No te sientas mal, no eres tan malo como pareces o como supones. Seguramente alguno de tus compañeros de clase te dio a que leyeras Pecadores en manos de un Dios airado de Jonathan Edwards, o algún libro de John Owen o Richard Baxter, y por eso estás así. Tampoco dijo, oh Isaías, gusano, ya no hay tiempo ni perdón por tus pecados, eres un miserable, yo te voy a aplastar y destruir porque no mereces más que mi santa ira. No, acá vemos el acto más sublime, hermano, y misericordioso de parte de Dios. Un serafín voló a la orden del Dios Santo y tomó un carbón encendido del altar de Dios y selló los labios del profeta. El altar, el cual simbolizaba lo que seguramente Isaías entendía, que era el lugar donde se sacrificaban los corderos en el templo según la ley levítica. Y si era el mismo altar, no lo sé, pero sí sé que simboliza el lugar donde se purifican los pecados del pueblo. De ese altar tomó un ángel, un carbón tan caliente que debió tomarlo con tenazas, y dice el texto que con este carbón tocó los labios del profeta Isaías. ¿Tomaste mate alguna vez con agua hirviendo? ¿Tomaste una sopa bien caliente y que por el hambre que tenés no pudiste esperar a soplar y fuiste directo? Soltaste la cuchara, pegó en el plato, salpicaste la sopa y buscaste agua urgente para calmar esos labios que son tan sensibles, que están llorando del dolor. Bueno, esos labios son tan sensibles y tiernos, dice Sproul, que con ellos expresamos afecto. Son sensibles. Son tan sensibles que sentimos el beso como uno de los mayores placeres ante la sensibilidad, dice este autor. Y yo digo que son tan sensibles que quedan ardiendo cuando queman, según lo que vemos acá. ¿Puedes imaginarte la escena, el dolor que experimentó Isaías cuando ese carbón encendido tocó sus labios y su boca fue quemada? Ahora, el carbón no fue lo que quitó el pecado de Isaías, sino que el carbón fue simbólico para manifestar la purificación del perdón de los pecados por parte de Dios. El fuego era algo simbólico que traía purificación, y en el Antiguo Testamento se nos muestra que el fuego es lo que purificaba los objetos para santificarlo, y acá el carbón de igual manera era símbolo de pureza, de que los labios inmundos de este profeta fueron purificados. Y el ángel dice, he aquí, esto tocó tus labios y he quitado tu culpa y limpio ahora tu pecado. ¿Qué se necesitó entonces para que el pecado de Isaías fuera quitado? ¿Un carbón encendido? No. Se necesitó un corazón contrito y humillado, que reconoció su condición delante de un Dios santo. Acá no hay una oración para el pecador, no hay una fiesta y una invitación a tomar una decisión, nada de eso. Hay arrepentimiento y hay dolor en este profeta. Dolor por los pecados cometidos. Dolor que Isaías lo sufre en sus labios. Porque el perdón de pecados trae sufrimiento. Convicción de haber deshonrado a Dios. Tristeza y una necesidad urgente de que Dios tenga misericordia de nosotros. El pecado de Isaías fue limpio, su culpa fue quitada, Isaías fue hecho una nueva criatura. Isaías fue santificado por Dios. Acá la historia empieza a tomar un giro. Algunos comentaristas piensan que este fue el momento en que Isaías comenzó su ministerio como profeta, como también lo fue Ezequiel, Moisés, luego de la aparición del Señor en la zarza. No lo sé, la verdad no lo sé, pero sí sé que Isaías, después de esta situación, fue una persona totalmente diferente, sin culpa ni pecado y dispuesto a entregarse de lleno a la proclamación de la palabra de Dios. Como lo fue el apóstol Pablo, luego de que el Señor Jesucristo se le presentara camino a Damasco. Él iba a buscar a la iglesia, a apresarlos, a asesinarlos. Sin embargo, el Señor se le presenta ahí y Pablo, ¿qué le dice? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y se entregó de lleno. Hombres que vieron la gloria de Dios y no pudieron
resistirse al llamado de Dios porque sus vidas cambiaron por completo. Y acá tenemos a Isaías, vislumbrado por la visión de Dios, por la convicción del pecado, pero ahora resuelto a servirle de todo corazón. La visión de Isaías lo preparó para la misión del profeta. Lean conmigo versículo 8 y vamos a volar. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Por primera vez en el relato de Isaías 6, Isaías escucha la voz de Dios. Isaías escucha la voz de Dios, tremendo. El profeta ya no le importa el ardor de sus labios. Sus oídos escucharon que el Señor hablaba. Y fue como que la Trinidad hablara en intimidad, ¿no? Entre ellos, diciendo: ¿quién irá por nosotros al pueblo? ¿A quién enviaremos? Y quizás Isaías no se puede resistir y levanta la mano: heme aquí, Señor, yo puedo ir. Imagínense en esa escena. Imagínense al Señor diciendo: ¿a dónde irás, Isaías? Te has proclamado muerto y perdido hace unos minutos atrás. Pero yo me imagino a Isaías diciendo: sí, Señor, pero mis pecados fueron perdonados. Tremenda escena, hermano, tremendo. Como un soldado listo, presto para ir a la batalla: Señor, yo voy al frente, porque mis pecados fueron perdonados. Yo puedo ir a hablar a ese pueblo que va a cerrar sus oídos. Tremendo. Acá estoy, envíame a mí. Y el Señor responde: anda y diles. Ve, Isaías. Isaías fue enviado a predicar, hermanos, por más de 40 años a un pueblo que cerró sus oídos. Hermanos, es frustrante humanamente eso. No hay nada más frustrante que un predicador de Dios vea que el pueblo de Dios cierra sus oídos a la voz de Dios. Uno puede estar predicando 1, 2, 5, 10 años, 20 años, quizás, sin ver resultados, pero abandonaría por su frustración, por ver que el pueblo no quiere escuchar a Dios. Bueno, Isaías predicó por más de 40 años y lo hizo sufriendo, pero no podía echarse atrás, hermano, luego de haber visto esa visión del Señor sentado en su trono. No pudo. Pienso en el profeta Jeremías, estando en la misma situación, sufriendo como Isaías. Y escuchen la palabra de este profeta cuando está cansado de que la gente se burle de él, lo ataque, lo golpee, cuando él predica y no hay resultados. Dice el profeta en capítulo 20, versículo 7, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él. Jeremías se cansó: ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice la Escritura, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Tremendo. Un corazón seducido por la santidad de Dios, por la gloria de Dios. El profeta no puede callar. Más allá del mensaje que va a llevar, no puede callar. Y el mensaje que predicó el profeta, y solamente lo vamos a leer, dice así en versículo 9. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y hayan para él sanidad. ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombres en las casas y la tierra esté hecha un desierto. El mensaje de Isaías fue el mensaje que Dios quiso que se predicara. Dios iba a endurecer los corazones de esas personas. La misma palabra de Dios que salva, endureció y endurece hoy más aún aquellos corazones que se siguen rebelando contra Dios. Porque Él tiene misericordia de quien quiere, y a quien quiere endurecer, endurece. Luego Isaías, y esto es muy interesante y me encanta, va a decir después de muchos años, cuando nadie se convierte al Señor, que la palabra de Dios estaba prosperando.
Él dice en Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semillas al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Si bien nosotros, o para nosotros puede ser una tragedia, esto, una tragedia humana, para Isaías fue la palabra de Dios prosperando. Isaías comprendió su llamado, pero no sin antes conocer a Dios y saber que él iba a predicar lo que Dios quería que predique. Saben, hermanos, el mundo no quiere a este Dios, no le interesa en lo más mínimo a este Dios. Odian que le digamos de parte de Dios que son pecadores. Ellos lo saben, ellos saben que son pecadores, pero no les importa. Lo que ellos no quieren es que nosotros le digamos que necesitan perdonar, o que sus pecados sean perdonados y necesitan un Salvador, pero no quieren abandonar sus pecados. No quieren un Salvador. Pero lo más triste, hermano, es que hay creyentes que piden que no se presenten estos aspectos de Dios, porque vamos a ahuyentar a los incrédulos. Debemos predicar que Dios es amor y es verdad, Dios es amor en su esencia, pero no sin antes hablarle del carácter santo de Dios y de la condición del hombre, porque ¿de qué van a arrepentirse si no tienen de qué arrepentirse? Predicar un Dios bueno y amoroso que bendice y prospera las vidas hará que las personas se acerquen por lo que Dios puede ofrecerles, pero no por quien Dios es. Esto es lo que enseñó Jesús. Vienen a mí no porque vieron las señales, sino porque comieron y se saciaron. No quieren un Dios que los atemorice, no quieren un Dios que les haga sentir amenazados, quieren que un Dios que no se hable de ira, quieren un Jesús más humano, me dijo un hermano una vez. Podemos predicar un Jesús más humano, inofensivo, que no hable de venganza ni de juicio, porque eso no atrae a las personas, me decía. Y eso es una falta de entendimiento de que la salvación le pertenece solamente al Señor. Solamente al Señor. Y que las escrituras predicadas, como la Biblia enseña, son suficientes para salvar a las personas. Pablo dijo que si alguno predica otro evangelio distinto a esto, sea maldito, sea anatema. Y predicar un Dios así, sin ver su santidad, es predicar un Dios a la imagen de los hombres, de lo que los hombres quieren. Hermano, amigo, quizás que nos visitas, Dios es santo y no tolera pecado. Y ninguna persona va a poder servirle jamás sin antes purificarse de sus pecados. Ese carbón encendido que trajo dolor a Isaías fue simbólico, o fue simbólicamente el medio que Dios usó para quitar el pecado. Él había visto al Señor, tuvo convicción, se arrepintió por sus pecados y Dios lo salvó. Ese carbón encendido es para nosotros esa cruz en el Calvario que causó el dolor de nuestro Señor Jesucristo, que siendo santo y justo no pasó por alto el pecado, sino que voluntariamente tomó tu lugar, tomó mi lugar, recibiendo así el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Él podría habernos maldecido y habernos dicho, ¡ay de ustedes, pecadores! Pero Él decidió no solo autoproclamarse maldito, sino que el juicio cayó sobre Él también, a diferencia de Isaías. Porque las Escrituras dicen, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y fue ahí que Jesús murió por su pueblo. Pero resucitando con poder y con gloria, hermanos. Venciendo al pecado y trayendo la salvación a la familia de la fe que se humilla y cree en el sacrificio de Cristo. Mi amigo, Dios no es un tirano que se ríe de los que no pueden acercarse a Él, de pecadores que están desesperados, ni un Dios tan bueno que va a pasar por alto tu pecado, sino que, como vimos en el pasaje, Dios es un Dios santo y quiere un pueblo santo que le sirva y le adore en santidad. Pero no sin haber experimentado un encuentro con Dios. No como la visión de Isaías, no vamos a tener un encuentro así con Dios, pero sí por medio del poder de su palabra, por medio de la predicación de su palabra, por medio de la revelación de su palabra. Solo aquellos que han experimentado el conocer a Dios, hermano, al ser convencidos de sus pecados, van a ser aquellos que van a gozar al servir a Dios. Pero sin santidad, dicen las Escrituras, nadie verá al Señor. Y quiero finalizar con
palabras del profeta Isaías, este profeta que viendo la gloria de la santidad de Dios fue convencido de pecado y que entendió que el éxito, vamos a decirlo así, del servicio de Dios descansa en que la palabra de Dios sea predicada. Isaías 55, 6 y 7 y termino ahí. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.